Hola, ¿qué tal? Buen día, espero te encuentres bien. Continuamos con nuestro taller de liderazgo. El día de hoy vamos a ver la clase número 14 que se titula El líder debe ser respetable o decoroso. Muy bien, vamos a continuar. Decoroso o respetable. La palabra griega significa ordenado o de buena conducta, es decir, respetable. En versiones como la NBI vamos a encontrar la palabra respetable. La versión como la Reina Valera vamos a encontrar la palabra decoroso. Es lo mismo. Los líderes no deben de llevar una vida caótica. Si no pueden ordenar su propia vida, ¿cómo van a poner orden o cómo van a poder ordenar en la iglesia o poder poner las cosas en orden en la iglesia? No es congruente. Algo increíble de la vida de como discípulos es que a pesar que dirijamos, es un constante aprendizaje. El líder, el discípulo necesita estar creciendo en su carácter, debe de ir madurando, debe de ir creciendo, debe de ir siendo mejor para Dios. ¿Y cuándo vamos a terminar de aprender? Pues cuando Dios nos mande a traer, cuando Dios decida que ya no existamos en la tierra. Es decir, hasta nuestra muerte, hasta nuestros últimos días en la tierra, siempre vamos a estar aprendiendo. La versión NBI o la nueva versión internacional utiliza la palabra respetable. La palabra griega es kosmios, K-O-S-M-I-O-S, kosmios, que quiere decir educado, de buena conducta. Un líder debe ser educado, respetable, ordenado o de buena conducta. ¿Pero a qué se refiere o cuál es el significado bíblico contextual en el cual Pablo nos habla? En esencia se habla de un hombre que vive una vida ordenada. La palabra cosmética viene de la misma raíz. Vemos la conexión cuando el verbo cosmeo, K-O-S-M-E-O, cosmeo, se traduce para ordenar. Por ejemplo, cuando Pablo escribió a Tito, instó a los esclavos a someterse en todo a sus amos, en Tito 2:9. Debían procurar agradarles y no ser respondones, no robarles, versículo 10 de Tito 2, para que de esa manera adornen, la palabra que utiliza Pablo es cosmeo, la doctrina de Dios nuestro Salvador. Es decir, el líder o el discípulo debe de ser respetable, debe de ser ordenado, de buena conducta, para que esa misma buena conducta haga ver bien el mensaje de Dios. Así como cuando utilizamos los cosméticos que nos ayudan a vernos mejor, que nos embellecen o que nos ayudan a lucir mejor, así debe de ser nuestra conducta. Es la misma palabra que vienen de la misma raíz para ver a que alguien es respetable, de buena conducta y que es agradable. En esencia, sus vidas iban a ser como los cosméticos en el evangelio o para el evangelio. Los cosméticos están diseñados para hacernos más atractivos, para que se nos vea mejor y olamos bien. En otras palabras, cuando los no cristianos ven la respetabilidad de nuestras vidas, es de esperar que se sientan atraídos por el mensaje del cual nosotros predicamos, el mensaje del Evangelio y a Jesucristo, por nuestra conducta, por nuestra respetabilidad. La gente va a querer acercarse a Dios. Y está el otro punto. Por nuestra mala conducta, la gente no va a querer acercarse a Dios. Es una gran responsabilidad. Máxime si eres líder y tienes a un grupo de hermanos bajo tu liderazgo, o mejor dicho, tú sirviéndoles. Es muy importante eso. Ahora bien, no todos somos perfectos y el ser discípulo de Cristo es un constante aprendizaje que, como comenté anteriormente, va a durar hasta que nos muramos. Es importante entenderlo eso y trabajar en ello. Un hombre respetable es aquel que vive de tal manera que toda su vida refleja las escrituras y las enseñanzas de la Biblia. No habla de la Biblia, sino su vida misma es diferente. Cumple ese llamado que Jesús nos hizo, que seamos luces, que seamos la sal. Y no tenemos que tener un letrero de yo soy cristiano o andar con nuestra Biblia en mano en nuestro celular. Simplemente con nuestra conducta respetable, la gente se va a dar cuenta que somos distintos. Ya se trate de su vestido, habla, apariencia de su hogar o la forma en que lleva a cabo sus actividades, todo esto debe de estar en armonía con los principios de la Biblia.
Debido a que Dios es un Dios de orden, un hombre de Dios debe de ser ordenado y correcto, siempre cumpliendo o correcto según la enseñanza bíblica. Muy bien, el cristiano tiene que ser un caballero en todas las áreas de su vida, o una dama. Y cuando me refiero a ser caballeroso o una dama, me refiero a demostrar una conducta intachable o una conducta de la cual modele para los no creyentes y para los creyentes, para los hermanos a los cuales servimos. Personalmente, para mí esta clase es un gran reto para mí. Es algo que necesito poner demasiado en práctica. Cuando se piensa en lo que debe de ser un hombre respetable, vamos a meditar en lo que Pablo escribió a los hermanos de Éfeso acerca de nuestra vida cristiana. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo escribió en Efesios 4:1. Os ruego, una exhortación a que vivamos de una manera digna con respecto a la vocación de las que fuimos llamados, cumpliendo el llamado que Dios nos hace a todo creyente. Independientemente de que dirijas o no dirijas, el llamado es el mismo, a cumplir ese llamado, esa vocación de ser luces, de ser ejemplos de Dios para la gente que no conoce de Dios. Pablo hizo otro tipo de exhortaciones, por ejemplo, también ahí mismo, en Efesios 4:17, dijo o escribió: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. También, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios y a Dios en olor fragante, en el versículo 7 y 8. Versículo 15 y 16 de Efesios 4. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como salvos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Algo bueno, algo increíble, es que nos podemos dar cuenta que independientemente del rol, la función, las responsabilidades que tengamos en la congregación, siempre vamos a estar aprendiendo. Ahorita vimos y el llamado es aprender a ser respetables. Vamos a poner de manera práctica en qué áreas o cómo podemos ser respetables. Y vamos a hacer un sondeo de manera rápida y práctica. Por ejemplo, hay que realizar una encuesta o preguntas a personas que sean allegadas a ti, que te conozcan y que desean verte bien, que desean ver que tengas una relación con Dios, pero te desean también ver a ti bien, que te aman, que te aprecian. Y hazle los siguientes cuestionamientos, las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cómo describirías mi apariencia externa? Y no me refiero a que si eres guapo o te sientes guapo, eso es muy subjetivo, sino en tu vestimenta. Son cosas que en ocasiones, cuando estamos sirviendo en el liderazgo, no le damos un peso. Y no es que ya a partir de ahora vamos a andar ya muy bien ilustrados y pura vanidad, no, sino sí puede ser un reflejo de nuestro interior y también de nuestra actividad, ¿no? Hay veces preferimos andar, o al menos yo, porque este ejercicio ya lo hizo, para mí es más cómodo ponerme una camisa y tal vez no plancharla, pero eso no da una buena imagen. Más allá de ser cristianos o no, da una imagen de fodonguez, da una imagen de indiferencia. Y la gente, cada persona tiene su forma de ver las cosas. Necesitamos dar una buena apariencia. No quiero que se malinterprete, sino en verdad cómo andamos. Andamos rasurados, bien vestidos. Y cuando me refiero a bien vestidos, limpios, ¿no? Boleados, combinados. A eso me refiero. Que alguien cercano a ti, 3, 5 personas, de las cuales tú sabes que te van a hablar con la verdad, puedan evaluarte eso y que te arrojen un resultado, y si hay cosas que cambiar,
pues hay que hacerlos. Personalmente, yo tuve mucha corrección de las personas a las cuales se los pedí, que necesito ser menos fodongo, así fue no, más como más, no aseado, sino andar más fajado, no limpio, sino más fajado, más agradable. Hay veces traigo la barba larga, ¿no? O hay veces el cabello largo, o hay veces la camisa voy todo desfajado. Y son cosas que la gente ve y que aquí estamos para mejorar. Que tú puedas hacer ese análisis, aún tu hermana, ignoro cómo se puede calificar a las mujeres, podría tener una idea, pero podría ser errónea, pero ustedes saben que puedas hacer esa evaluación. Otra pregunta es, ¿tu vestimenta la consideras apropiada y en armonía con lo que enseña la escritura? Y esto es muy importante tomarlo. No se trata de ser religiosos. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, ¿cómo visten? No se trata de que vistan de una forma casi como si estuviéramos en el Oriente, en el Medio Oriente, sino que si en verdad su vestimenta refleja lo que enseña la escritura. Por ejemplo, si una hermana tiene muchos pantalones ajustados, y no caigamos en religiosidad, porque no es el tema, pero no sé si eso vaya de acuerdo con alguien que obedece la Biblia, o mejor dicho, alguien que está en armonía con las enseñanzas de la Biblia, o que traen escotes prominentes, ¿no? Y que los exhiben. Ese tipo de cosas, que más allá de no caer en religiosidad, y no quiero hacerlo porque no es el punto, sino como entender a poco eso va de acuerdo a las enseñanzas, es un punto a meditar, y quiero dar una buena idea. Me refiero específicamente a por qué vestirnos de determinada manera, así como la persona que se viste de manera fodonga y no es bueno, pues también está el otro extremo, o el que se viste de una manera que va más allá de lo común, sino tal vez exagerada, para atraer, ¿no? Eso cada quien sabe sus motivaciones, no voy a andar mucho en el tema, pero lo importante es si en verdad mi vestimenta, si va en armonía con la enseñanza de la escritura. ¿Qué puedo decir acerca de la casa y el lugar donde vivo, o la oficina? Si está ordenada, si está limpia, si lo aseas, si alguien lo asea, ¿qué tanto eso está en armonía? Te digo que este taller es de carácter, y en verdad es que necesitamos mucho pulir nuestro carácter en todas las áreas. ¿Qué tanto ayudo a la casa? ¿Qué tanto está limpia mi casa? ¿Qué tanto yo procuro que la casa o el taller o en la oficina donde yo trabajo pueda estar limpio, que sea agradable? ¿Cómo consideras mi lenguaje? Si es apropiado. Y yo creo que en la mayoría, no quiere decir que no haya casos, pero en la mayoría los hermanos no es que digan groserías o malas palabras. Creo que también nuestra lucha no es en decir peladeces, ¿no? O palabras soeces, pero sí podemos ser muy hirientes. Y también eso hay que cambiarlo. El ser grosero no implica decir majadería solamente, sino un tono, sino una palabra que busca herir, que busca lastimar, que alguien te pueda evaluar. Y si hay cosas que cambiar, pues tratarlas. Para esto es este taller, para esto es la vida cristiana, porque esto es el resto de nuestra vida. Siempre hay que estar constantemente cambiando, constantemente mejorando. Después de esta evaluación que puedas hacer de manera sincera, hay 3 puntos que hay que tocar también dirigiendo o viviendo como discípulos. El primero es tu vida profesional. ¿Qué tanto lo haces para Dios? En 1 Tesalonicenses 4, 10, 12 leemos: en efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los no creyentes y no tengan que depender de nadie. ¿Y qué tanto honramos a Dios con esto, con nuestro trabajo? Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo.
conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirvan a Cristo el Señor. Leemos en Colosenses 3, 23, 24. ¿Cómo trabajamos? A ganarnos el pan y también ser generosos, y sobre todo con qué actitud lo hacemos. Primero, agradeciendo que Dios nos da trabajo, y en segundo, realizando el trabajo de la mejor manera, no para brillar en sí o para ser mejores que los demás, sino porque lo hacemos por Dios. Eso debe de ser nuestra mayor necesidad, deseo de trabajar bien y con esmero para Dios. En tu vida social, hermano, 1 Corintios 10, 31-33, versión NBI dice: en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino el de los demás, para que sean salvos. ¿Cómo es nuestra conducta social? Y esto va más allá de la iglesia, me refiero más con los no creyentes. Y esto pasa, en ocasiones podemos caer en cosas, en ese albur, en ese, pues échate la cervecita. Y no es que esté mal, porque no es pecado tomar, pero sí hay que ver realmente si nuestra conducta va de acuerdo con lo que decimos profesar o predicamos. Simplemente, no es un tema de religiosidad o fanatismo, es un tema de congruencia. Si tus amistades o los lugares a los cuales acudes van en armonía con lo que predicas, solamente eso. Primera de Pedro 2, 12 dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y así glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Nuestra conducta debe de ser, no me gusta utilizar la palabra ejemplar y mucho menos perfecta, debe de ser congruente, me gusta más eso, congruente con lo que predicamos, con lo que decimos creer. Debe de estar de acuerdo nuestra conducta y en armonía con las Escrituras. Vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide. Y otro punto importante es tu vida en la iglesia. Filipenses 1:27 dice: pase lo que pase, compórtese de una manera digna del Evangelio de Cristo. Imagínate, de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe en el Evangelio. Ser dignos del Evangelio de Cristo, ser atentos, buscar consolidar, buscar edificar a la iglesia. ¿Qué clase de hermanos somos? Independientemente de seas líder o no, en ocasiones nuestras actitudes, comentarios, más que sumar, restan. Y hay veces, no sé cómo, con qué tono lo hacemos. Yo he cometido ese error, muchas veces inconscientemente, sin el dolo, y otras veces sí, enfadado. Pero entendamos algo, la iglesia es de Dios. No se trata de que si un hermano te ha lastimado y ya por eso te desquites. Mejor arréglalo, como enseña la Escritura. Y esto va para todos, ¿no? Muchas veces como líderes, pues hay veces nos vemos sometidos a pruebas y somos el foco de atención y también somos el foco de críticas. Y cuando no están saliendo las cosas, a los primeros que acusan de no salir o de ser malos líderes es a nosotros. Y si no estamos conectados con Dios, o entendemos que es parte de la responsabilidad de ser líder, nos podemos amargar, podemos tener conflictos o actitudes con hermanos, porque claro que a nadie le agrada que lo critiquen, que lo juzguen, y máxime cuando dentro de nuestras posibilidades estamos haciendo lo mejor que podemos. Sin embargo, siempre tenemos que observar y mirar qué tanto somos respetables
o qué tanto somos ordenados o de buena conducta. Filipenses 2, de 3 al 4 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Ese es el corazón de un hombre respetable. Un hombre que busca hacer lo mejor para Dios, no solamente en la iglesia, que es parte de, sino en su vida profesional, académica, personal. Es muy importante que todo eso vaya en armonía. Tu vida social, tu vida profesional y tu servicio en la iglesia. Eso te va a dar congruencia y respetabilidad. Una autoevaluación. Y necesitamos primero responder con sinceridad todo esto, con seriedad y con sinceridad. ¿En qué áreas necesitas mejorar? ¿En qué áreas necesitas cambiar? Pero antes de eso, ¿cuál es tu realidad? ¿En verdad eres alguien respetable? ¿Eres un líder respetable? Y el respeto es como el dinero. Es bueno que te lo den, pero es mejor ganárselo. Y el respeto solamente va a venir de una congruencia entre el evangelio con tu vida, con tu conducta. Todos hemos cometido errores, o al menos yo sí lo he cometido. He perdido esa respetabilidad de los hermanos hacia mí, como yo he perdido la respetabilidad o el respeto hacia hermanos. Sin embargo, no se trata de eso, se trata de entender que somos humanos, que nos lastimamos, pero siempre mirando hacia adelante, siempre aprendiendo que con Cristo podemos ser mejores. No todo es malo, sin duda, si hay cosas que necesitas cambiar, hay que mejorarlas y trabajar en ellos. Realiza ese diagnóstico. Si sale muy malo, pues no es un momento de desanimarte, sino al contrario, es un momento de ver cómo Dios te ama y quiere que mejores, que pulas tu carácter. Y si sale alto esa evaluación o autoevaluación, qué bueno, pero siempre se puede ser mejor. Bueno, esta fue la clase clase 14. El líder debe ser respetable, decoroso o tener buena conducta en 3 áreas específicas: en su vida profesional, en su vida en la iglesia y en su vida social. Es muy importante eso. Bueno, fue la clase número 14. Espero tengas buen día. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.